En este tutorial volvemos al tema de las funciones. En este caso se trata de funciones de búsqueda, las cuales tienen múltiples aplicaciones, y funciones de base de datos, que nos permiten obtener resultados estadísticos a partir de los registros de una base. Los ejemplos están explicados en el material teórico. Utilizaremos algunos de los casos más destacados y comentaremos algunos detalles importantes de su funcionamiento. Bien, comencemos con las funciones de base de datos. Como ya mencionamos en el material teórico, el material que tienen en formato de PDF, las funciones de base de datos nos permiten realizar cálculos estadísticos, sumas, promedios, máximos, mínimos, con la particularidad de que esos cálculos se aplican a un conjunto de registros. Registros que son seleccionados mediante podríamos decirlo así, mediante un filtro. Se arma en la hoja un rango de criterios con la misma idea, con el mismo concepto de rango de criterios que conocemos de los filtros avanzados. Es decir, en algún lugar de la hoja se preparan las celdas con los valores correspondientes y eso se toma como condiciones de filtro. Esa condición de filtro me permite elegir de la base de datos un subconjunto de registros y sobre esos se realiza un cálculo. Es importante tener presente que esos rangos de criterios tienen que respetar ciertas reglas, es decir, que esté escrito tanto los encabezados como los valores que se utilizan exactamente igual a como los encontramos en la base de datos, y bueno, que estén ubicados en algún lugar de la hoja que no afecten el funcionamiento de la tabla, puesto que además esos rangos de criterios se pueden reutilizar en varios cálculos. En este caso teníamos una lista de funcionarios, tenemos el puesto que ocupan, en qué ciudad viven, la cédula, el nombre, el apellido, una serie de informaciones entonces de datos sobre un grupo de personas, y en primera instancia lo que pedíamos calcular, estaba expresado también en el material teórico, era que pudiéramos saber cuántos funcionarios de esa lista eran asistentes o gerentes y tenían una edad de más de 30 años. Entonces, para un caso como ese, el rango de criterios, que en este caso está armado aquí, utilizaba los encabezados de puesto y edad. Y la primera condición o el primer conjunto de condiciones era que fuera asistente mayor de 30 años. ¿Sí? Que cumpliera con esas dos condiciones simultáneamente. O que fuera gerente también mayor de 30 años. Entonces, así construido nuestro rango de criterios, lo vamos a poder aplicar a la función. Un detalle más que habíamos aplicado simplemente por una cuestión de comodidad era que le habíamos puesto nombre al rango de datos para no tener que estar señalando cada vez que lo queríamos usar o teniendo que estar especificándolo de alguna manera un poco más complicada. Lo que habíamos hecho era seleccionar el rango, ir al menú insertar, nombres y definir, y acá ya está hecho, ¿verdad? Pero lo que se hace es, o lo que hicimos originalmente fue escribir el nombre en este renglón, y una vez escrito el nombre del rango, presionar el botón añadir. Ahora nosotros podemos ver que el rango ya está puesto, ya está creado, y entonces simplemente lo usamos en el cálculo. Si nos fijamos acá, el cálculo ya está hecho. Ahí está. Utilizamos una función bdcontara que se aplicó al rango de la base de datos completa, que llamamos funcionarios. De ese rango lo que quiero es contar las celdas que están en la columna 3,
que en este caso es la columna de el código o el número de cédula, la cédula. ¿Y con qué criterio quiero contar las cédulas? ¿Qué registros voy a utilizar o qué registros me interesa contar? Aquellos que cumplen con estas condiciones, las que armamos en este lugar de la hoja. Presionamos Enter y el resultado en este caso es 10. ¿Sí? Las funciones de base de datos y la ventaja de usar aquí el rango de criterios es además que si después de que tengo este resultado quisiera ver, por ejemplo, en lugar de los gerentes, los auxiliares, simplemente podría cambiar ahí y el resultado ahora me está diciendo que tengo 5 personas que son asistentes mayores de 30 años o auxiliares mayores de 30 años. ¿Sí? O sea que el hecho de tener el rango de criterios establecido aquí en la hoja y visible hace que de pronto el mismo rango de criterios y la misma fórmula nos permitan ver en un momento determinado distintas situaciones. Voy a deshacer simplemente para que quede como estaba. Bien, otro de los ejemplos que habíamos probado era el de preguntar cuál era la edad del jefe más joven de Colonia. Nosotros tenemos un rango de datos, un campo, mejor dicho, que es la edad. Entonces, quiero la edad menor, ¿sí? Aplicar el cálculo de la menor edad o el mínimo al conjunto de registros que responda a este criterio, es decir, que sean jefes y de Colonia. Entonces, otra vez, esto se arma, lo armamos aquí, ya estaba hecho, se copia y se pega, ¿sí? Es lo recomendable para asegurarnos de que está escrito exactamente igual a como está en la lista. Copio y pego y aquí apliqué la fórmula. A la misma base de datos funcionarios le indiqué, en este caso no mediante el número. En el caso anterior habíamos dicho que la columna era la columna 3. Aquí estamos diciendo que el mínimo se va a aplicar a la columna que está o cuyo nombre está en H5. Allí lo que aparece es, si nos fijamos, en H5 está el encabezado de la columna. Y entonces el mínimo de las edades aplicado solamente a los registros que cumplan con esta condición que le establecimos en este rango. Esa es la forma de trabajar de estas funciones. Aplican el cálculo estadístico al conjunto de registros que cumple con las condiciones que se le indican en el rango de criterios. Presionamos aceptar y aquí está el resultado. Vale la pena ahora comentar el siguiente ejemplo, era la edad del mayor de los jefes de Colonia, o sea que es el mismo, se utiliza el mismo rango de datos, el mismo rango de criterios y la función en este caso es la función BDMax, es decir que devuelve el valor más alto. Interesa comentarles en particular la función BDExtraer. La función BDExtraer lo que hace es devolver un dato que está en la base de datos. Por ejemplo, en este caso, para un determinado número de cédula, las funciones, acá estaba concatenada, vamos a hacerlo más simple para poderlo ver mejor. Supongamos que solamente me interesa obtener el nombre de la persona. Entonces, si yo quiero obtener el nombre de la persona cuya cédula de identidad es esta que tengo acá, lo que voy a utilizar
es la función BD extraer aplicada al rango de los funcionarios. Lo que quiero saber es su nombre. Entonces la columna en la que voy a trabajar es esta. ¿Y con qué criterio? El criterio es el que se indica en este lugar. Cierro y ahí tengo el nombre. Lo que interesa mencionar en este caso particular de la función BD extraer es que esta función solamente es capaz de traerme el dato correspondiente si el criterio que se especifica no devuelve registros repetidos. Es decir, si nosotros miramos esta lista, en esta lista las cédulas son todas diferentes. Entonces lo que sucede es que cuando busca por esta columna y encuentra la cédula que le estamos pidiendo en el criterio, lo que hace es, dentro de este registro, devolverme el dato que corresponde a la columna que le pedí, que era la columna del nombre. Entonces me devuelve este dato. Si le colocamos una cédula que no exista, la función nos devuelve un error de valor, porque esta cédula que le estoy poniendo acá no existe dentro del rango que le marqué. Esa es una situación. La otra situación es qué pasa si la cédula estuviera repetida en la lista. Vamos a probar. La cédula es esta. La voy a repetir, por ejemplo, aquí. Es decir, que en esta base de datos me van a quedar dos personas con la misma cédula. Mario y Gustavo. Vamos a ver qué pasó con la función. Nos devuelve un error 502. ¿Sí? Nos devuelve también un problema. No es capaz de darse cuenta de que esto está repetido y devolvernos, por ejemplo, el primero que encuentra, sino que directamente lo que nos devuelve es un valor de error. Entonces tengamos presente eso. Si voy a trabajar con la función BD extraer para sacar algún dato de la base, tengo que trabajar con un campo que, de esto vamos a hablar también más adelante, podría ser o puede ser considerado como una clave, es decir, un campo que no tiene valores repetidos. Esa es la restricción que tenemos a la hora de utilizar la función BD extraer. Continuemos ahora con las funciones de búsqueda, recreando algunos de los ejemplos explicados en el material teórico. Las funciones de búsqueda, y en particular la función buscar_b, tiene una gran importancia puesto que nos permite realizar una tarea que es muy sencilla de resolver cuando uno trabaja con un administrador de base de datos, que es la de relacionar tablas. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual lo que nosotros tenemos es una lista de facturas. De cada factura sabemos el número que tiene, el cliente, el número de cliente también, el importe total, la fecha y el vencimiento. Y queremos que en esta lista aparezca la dirección del cliente. Entonces, si observamos, tenemos en otra hoja una lista donde figuran el nombre del cliente, su número y esa dirección.
Es decir, que lo que tenemos en definitiva son dos listas diferentes, una en cada hoja en este caso. En una lista tenemos, cada registro es un cliente, y del cliente sabemos el número, su nombre y la dirección. Y en la otra lista, es diferente, tenemos las facturas. Cada registro, cada renglón de esta lista es una factura. Y lo que necesitamos es completar la información de una con los datos que hay en otra de las listas. Lo que se necesita para poder realizar esta tarea es que tengamos información común, que yo tenga un dato en una de las listas que me sirva de referencia para ir a la otra y traer esa información. Si observamos, ese dato que es común a las dos es el número de cliente. Podríamos pensar también en el nombre, pero el nombre podría estar escrito de diferente manera, podría haber algún error de ortografía, podría haber algo abreviado, o podría incluso haber nombres repetidos. Podríamos tener dos clientes que se llamaran igual, y en tal caso el nombre del cliente no sería un buen dato de referencia para relacionar las dos tablas. En cambio sí el número, porque el número oficia, como ya hemos mencionado en algún momento, como dato clave. La lógica es que cuando intentamos registrar información y diferenciar esa información, ¿sí? Distinguir la información que referenciamos, se le asigne a cada renglón, a cada registro, en este caso a cada cliente, un número diferente. De manera que si yo busco en la lista por el número de cliente, voy a traer solamente a una persona de ese conjunto. Entonces, la función buscar B me va a permitir ir a la hoja 2, donde están los datos de los clientes, y traer la dirección mediante su número. Igual. Y aquí el valor buscado es el número de cliente. Ese es el dato que yo voy a ir a buscar. Luego tengo que colocar la matriz de búsqueda. La matriz de búsqueda o el lugar donde voy a ir a buscar esa información, el rango de los datos, está en la hoja 2 y son todos los clientes. Aquí es indiferente si marco los títulos o no, en realidad no hay problema, y quizá por una cuestión de costumbre, porque en el caso de las funciones de datos, de base de datos, es obligatorio sí trabajar con esta lista también, incluir la fila de los títulos. Vamos a hacerlo aquí también para evitarnos una confusión. No afecta en este caso si lo hago o no, pero cuando trabajo con funciones de base de datos es obligatorio, entonces es preferible acostumbrarse a marcarlo siempre. Este es el rango de datos. De este rango de datos donde yo quiero buscar la información, que en este caso lo que me interesa es la dirección, tengo ahora que indicar, antes de eso vamos a decir que este rango tiene que ir fijo, porque voy a querer copiar la fórmula y entonces necesitamos que se mantenga inamovible. De este rango entonces decíamos, yo necesito la columna donde está la dirección, que es la tercera columna de la lista. Y digo bien, es la tercera columna de la lista, no de la hoja. Si nosotros nos fijamos, este rango de las direcciones ocupa las columnas C, D y E. ¿Sí? O sea que si yo lo miro con respecto a la hoja, la dirección está en la quinta columna. Pero si lo miro con respecto a la base de datos, que es lo que a mí me interesa, la dirección está en la columna 3. Entonces eso es lo que coloco, el número de orden, ¿sí? del campo que quiero obtener, pero con respecto a la tabla de datos. Y el último argumento, que como decimos siempre es
bien importante que no lo olvidemos, es el argumento que indica qué tipo de coincidencia quiero y que además hace que no importe si esta lista en la que estoy trabajando está ordenada o no. Entonces el argumento que debemos colocar es el número, el valor 0, o bien, cualquiera de las dos cosas es posible y funciona, la palabra falso. Cualquiera de las dos opciones va a funcionar. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahí obtuve la información. Esta fórmula, como colocamos las referencias correctas, relativo, el valor buscado y absoluto el rango de búsqueda, ahora se puede copiar. Y entonces vamos a ver que obtenemos para cada cliente su dirección, salvo en un par de casos. Aquí, donde la función nos devuelve el valor de no determinado. Habíamos dicho que esto sucede cuando el valor que estoy buscando, que en este caso sería el 30 y aquí el 70, no se encuentran en la otra lista. Si vamos simplemente a verificar, podremos ver que ese dato no figura. Entonces, podemos comprobar así que la función buscar_b nos permitió conectar dos tablas diferentes, tomar información de una y traerla a la otra mediante el uso de ese dato común que era el número de cliente. Pero además me permite hacer una comparación. Una vez que yo hice este cálculo, puedo darme cuenta de que hay datos de dos clientes, el número 30 y el número 70, que no están en la otra base. Entonces, de esa manera también uno puede comparar. Tengo una lista, me llega una lista nueva de lo que fuere y quiero saber si todos los registros de una están en la otra. Y entonces así, haciendo la comparación mediante un dato clave, nosotros podemos determinar si las listas son iguales o no. Esta es una de las aplicaciones más frecuentes de la función buscar_b. Otra opción que tenemos aquí planteada es la de armar, en este caso es un ticket de cobro, pero también acá lo que estamos haciendo es extraer información. Yo quiero poder escribir en esta dirección de celda, en la celda L6, un número de factura, cualquiera, y que cuando lo escriba aparezcan automáticamente el nombre, el importe y el vencimiento. Entonces, para eso lo que necesito es colocar en cada una de estas celdas una función, buscar_b, que precisamente haga eso. Vaya y busque en la lista de datos con este código que le voy a dar y me traiga los datos correspondientes. Entonces, mi valor buscado en este caso es el que le voy a escribir aquí. Cada vez que yo quiera una factura voy a venir a esta celda y voy a escribir el número. Segundo argumento, ¿dónde voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar en este rango de datos. Aquí puedo colocarlo como dirección, como referencia absoluta, y eso me va a permitir copiarlo hacia abajo y me va a facilitar el trabajo. En realidad también, si pienso en que quiero copiar esta fórmula para el importe y para el vencimiento, esta dirección de celda, la que hace referencia al valor buscado, también debería ir fija. Y ahora, ¿cuál es la columna que quiero traerme? ¿Cuál es la columna que quiero extraer de la base de datos? La que tiene el nombre del cliente, que es la columna 2 dentro de la base. Para terminar, el último argumento. Y de esta manera obtenemos el nombre. Recordar que si el número que colocamos aquí arriba no está registrado en la lista, o mientras esta celda esté vacía, la función nos va a devolver el valor de error no determinado. Entonces, simplemente eso.
Esta función, como la escribimos con las referencias de celda correctas, nos va a permitir copiarla. Entonces simplemente la voy a arrastrar hacia abajo y lo que tenemos que hacer es, supongamos que yo dejo acá 456. Como arrastré la fórmula que me devolvía el nombre, obviamente en los otros casos también sucede lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a corregir es el número de columna. El importe se encuentra en la columna 4 y la fecha de vencimiento está en la columna 6. Cuando trabajemos con fechas, como en este caso el vencimiento, la función buscar B lo que nos devuelve es el número de serie de la fecha. Entonces vamos a necesitar en este caso aplicarle un formato de fecha para que nos muestre el dato de la manera correcta, por lo menos de la manera que es fácil de leer para cualquier usuario. De esta manera entonces nosotros realizamos el trabajo o utilizamos en este caso la función de buscar B. Teniendo en cuenta una cosa, la función buscar B nos devuelve distintos tipos de datos. Dependiendo de la columna que le pidamos. A veces devuelve textos, a veces devuelve números, a veces devuelve fechas. En cualquier caso, esos resultados se pueden reutilizar. Es decir, si yo por ejemplo quisiera este importe total, suponer que este importe total incluye el IVA y yo quisiera desglosarlo, tranquilamente lo podría hacer. Supongamos que aquí yo dijera que quiero el importe total sin IVA. Vamos a darle ajuste de texto. Ahí. Y entonces al resultado de la función buscar B yo le puedo aplicar cualquier operación que necesite. Y en este caso tendría que, por ejemplo, dividir por 1,22 y de esa manera obtener el total sin el IVA incluido. Acá, como siempre, podemos recurrir a quitarle los decimales para leerlo mejor. Pero lo que queremos mostrar es que el resultado de la función se puede utilizar de acuerdo con lo que sea necesario. O lo utilizamos simple, es decir, el resultado tal y como nos lo devuelve, sin ningún otro agregado, o lo puedo concatenar con otro dato, o lo puedo multiplicar, dividir, o si es un vencimiento le puedo agregar o quitar días. Lo que necesite, ¿sí?, puedo hacer con el resultado que nos devuelve esta función. Bien, hasta aquí entonces el ejemplo. Vamos a revisar ahora el caso de las funciones coincidir e índice. Mostraremos ahora un par de ejemplos de aplicación de las funciones coincidir e índice. Pero antes que nada debemos hacer la salvedad de que estas dos funciones tienen aplicaciones, pueden utilizarse fuera del contexto de lo que es una base de datos. No necesariamente necesitamos información organizada con todos los conceptos ya comentados de base de datos, sino que podríamos aplicarlo en situaciones menos, por decirlo de alguna forma, menos rígidas. Entonces, antes que nada y de ver el ejemplo funcionando concretamente, vamos a mirarlas por separado. La función índice tiene 3 argumentos y lo que me permite hacer es sacar de un rango de datos un elemento. Los 3 argumentos son, en primera instancia, el rango de datos y luego un indicador de fila y otro de columna. Entonces, vamos a probar. Me voy a ubicar por acá y voy a escribir la función. Le voy a decir que dentro de este rango de datos
la función me tiene que devolver el dato que está en, por ejemplo, la intersección de la fila 4 y la columna 6. Cerramos y eso es lo que obtenemos. Fila 4 del rango 1, 2, 3 y 4. Es esta. Y columna 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el dato que nos devolvió. Del rango completo contó 4 filas y por esa fila 4 entró hacia la derecha y llegó hasta la columna 6. Y este es el dato que nos devuelve. Eso es ni más ni menos lo que hace la función índice. Vamos a ver qué es lo que hace la función coincidir. La función coincidir necesita un valor de búsqueda. Supongamos que le voy a decir que busque por ejemplo este número que está acá. Podría dárselo así o podría dárselo directamente mediante el número. Y luego lo que le tengo que dar es en qué lugar va a realizar esa búsqueda, el rango de búsqueda, con la salvedad de que el rango tiene que ser o bien un rango fila o un rango columna. No puedo marcar un rango que tenga, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, 2 dimensiones. ¿Sí? Tengo que indicarle, en este caso voy a trabajar con el rango de los números de factura. Podría ser este. Y el último elemento es el tipo de búsqueda, que igual que en el caso de buscar B, vamos a colocar el valor 0, porque lo que queremos es una coincidencia exacta. ¿Qué es lo que me devuelve esta función coincidir? El número 4. ¿Qué es lo que me dice ese número? Que dentro del rango que le marcamos, que fue este, el valor que le pedí que buscara, que era el número 459, está en la posición 4, en el cuarto lugar. Si ustedes se fijan, efectivamente está en el cuarto lugar. Eso es lo que nos indica la función coincidir. Dentro de un rango de búsqueda, en qué posición se encuentra el elemento que le pedimos buscar. Es por eso que incluso en el material teórico está mencionado de esa forma. Muchas veces las funciones, estas dos, función coincidir y función índice, no se utilizan de por sí solas, sino que se utilizan combinadas. Entonces, vamos a ver ahora una aplicación de estas dos funciones precisamente así, combinadas. El caso que queremos resolver es el mismo caso que resolvimos hace un instante con la función buscar B. Es decir, a partir de un número de factura queremos obtener el cliente, el importe y el vencimiento. Los datos son los mismos, pero si los observamos, la disposición de los datos es distinta. En el ejemplo anterior nosotros teníamos la columna del número de factura al principio del rango. Y eso era lo que me permitía utilizar la función buscar B. En este caso, el número de factura se encuentra hacia la mitad del rango de búsqueda y entonces no voy a poder trabajar con buscar B. Entonces, lo que vamos a hacer es anidar estas dos funciones que mencionábamos. Vamos a utilizar la función índice en primera instancia, a la cual le vamos a pasar el rango de búsqueda. Nuevamente aquí voy a trabajar eligiendo los títulos. Y aquí el cuidado es que tengo que elegir siempre los títulos. Tengo que incluirlos siempre o no incluirlos nunca. Depende de, tengo que tomar esa decisión para después evitarme inconvenientes.
elijo todo el rango, incluyendo los títulos, y ahora tengo que decir en qué fila está el dato que yo quiero. No sé exactamente dónde, entonces lo que voy a tener que pedirle, si sé la columna, porque el número de cliente está en la columna 1, pero no sé en qué fila, porque va a depender del número que escriban aquí en esta celda. Entonces, el número de fila me lo va a dar la función coincidir. Coincidir es la que se va a encargar de ir a buscar este número en este rango, y nuevamente repito, si yo incluí en el rango de búsqueda que le di a la función índice los títulos, aquí también los tengo que agregar. Entonces, va a buscar el número de factura dentro de este rango. Esta función me va a decir, bueno, el número de factura en qué fila está. Con eso, y el último argumento 0, ya voy a tener el número de fila. Y ahora lo último que necesito para la función índice es el número de columna. Quiero el número de cliente, el nombre del cliente. El nombre del cliente está en la columna 1. Y ahí se completa el trabajo. Vamos a hacer lo mismo para el importe. Todo el rango. En qué fila está lo que quiero. Coincidir va a responder esa pregunta. Coincidir va a buscar esto. Aquí. Y ahí tengo completo el segundo argumento de la función índice. El tercer argumento es en qué columna está lo que quiero. El importe se encuentra en la columna 3. Con el vencimiento vamos a hacer lo mismo. ¿Podríamos copiar como hicimos antes? Podríamos copiar. Tenemos que revisar aquí las direcciones, cuál es absoluta, cuál es relativa. Pero en este caso yo lo voy a escribir nuevamente para revisar. Todo el rango. Vencimiento, columna 6. Fíjense que en este caso la función ya me devuelve el dato con el formato correcto, no necesito hacerle modificaciones como cuando trabajábamos con buscar B. Esta entonces es la solución cuando queremos extraer información de una base de datos y nuestro dato clave, ¿sí?, que en este caso era nuestro número de factura, no se encuentra en la primera columna. Si el dato se hubiera encontrado, el número de factura hubiera sido la primera columna de mi lista, tranquilamente podría haber utilizado la función buscar B. ¿En qué otro caso, sin modificar esta lista, yo podría haber utilizado la función buscar B? En el caso de que los datos que hubiera querido retornar hubieran sido datos que estén a la derecha de la columna del valor buscado. Es decir, que yo hubiera podido tomar como rango de búsqueda no toda la lista, sino solamente esta parte. De esa manera, si trabajáramos como rango de búsqueda con esta región, ahí podríamos haber utilizado buscar B porque el dato clave estaba en la primera columna. Esa es otra posibilidad. Vamos ahora
al último ejemplo. En el último ejemplo lo que tenemos es una lista de pasajes vendidos, ¿sí? Donde tenemos la información del mes y el destino y sabemos el importe vendido. Entonces la pregunta que queremos responder es ¿cuánto vendimos a México en el mes de abril? Es decir, mes de abril y México. Este es el dato que quiero sacar de la lista. Entonces en este caso también voy a utilizar las funciones coincidir e índice. De la siguiente manera, nos vamos a ubicar en la celda donde queremos el resultado, supongamos que aquí, y vamos a empezar. La función principal es la función índice. El rango de búsqueda sobre el que voy a trabajar es todo este. Y dentro de este rango ahora tengo que decir por qué columna y fila voy a hacer la extracción. El número de fila me lo va a dar la función coincidir, en la cual yo voy a buscar este mes en esta fila, en esta columna, perdón, en esta columna lo voy a buscar. Voy a pedir coincidencia exacta y ahí cuando haga la búsqueda del mes de abril acá me va a decir que el número de fila por el cual voy a entrar a trabajar. Y la columna también me la va a dar la función coincidir, buscando este dato en este rango con coincidencia exacta. Cerramos y ahí obtenemos el resultado. La búsqueda se hizo por esta fila y esta columna. Y este es el dato que obtuvimos. Simplemente para ejemplificar. Vamos a probar qué sucede si aquí le cambiáramos el mes y ahora digo que quiero saber cuánto vendí en febrero con destino Brasil. Febrero y Brasil. El resultado es este. ¿Sí? De esa manera entonces también podemos utilizar las funciones coincidir e índice, ¿sí? Indicando el rango de búsqueda y luego fila y columna sobre la cual queremos obtener el resultado. Estos entonces son los ejemplos que interesaba mencionar referido a las funciones de base de datos, a las funciones de búsqueda. Reiteramos, son funciones sumamente útiles y que dependiendo de las situaciones de cada uno, las tareas a resolver de cada uno, seguramente le van a encontrar aplicaciones interesantes que les van a facilitar mucho el trabajo. Seguimos entonces ahora con otro tema.